Con lo que dice estos mensajes de la palabra del Señor. Vamos a Apocalipsis 1, primero desde el versículo 1 y después saltamos al capítulo 2, pero ahora yo les digo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, ¿tienen? Leemos la palabra de Dios que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, mire qué importante este versículo. Bienaventurado es 3 veces feliz o más que feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Gloria a Dios por Jesucristo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene a las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y aquí habla Jesús: yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Después, cuando se siente, yo voy a leer el capítulo 2. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este culto precioso, por tu presencia con nosotros, tu presencia entre nosotros, tu presencia en nosotros, Señor, porque tu Espíritu es tu presencia. Aleluya, y tú has prometido que Él iba a estar con nosotros, con la iglesia, todos los días hasta el fin, Señor. Y aunque, Dios mío, queda poco para que llegue el fin, Señor, aún no ha llegado y queremos estar fortalecidos, llenos de tu Espíritu Santo y del conocimiento de tu palabra, para que tú nos guardes del mal, de ser engañados, Señor, de volver atrás, Dios mío. En el nombre de Jesús, fortalece tu iglesia, nuestras vidas. Danos entendimiento en tu palabra, danos sabiduría de lo alto en el nombre de Jesús. Enséñanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a confiar en ella para tu gloria. Bendice tu iglesia en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Nos alegramos de tener a Ignacio con nosotros también. Dios le bendiga, que se había estado antes. Gloria al Señor. Aleluya. Y ahora pasamos al capítulo 2, porque ahí es como empieza el Apocalipsis, o el libro de revelación. Amén. Apocalipsis ahora capítulo 2. Vamos a comenzar, porque hay 7 mensajes distintos. Vamos a comenzar con el mensaje a Éfeso. Aleluya. El mensaje de Dios. Primero al apóstol Juan, que iba a ser el que iba a transmitir este mensaje. Gloria al Señor. Y antes les voy a leer un poquito, que estaría bueno para los que no conocen. Dice el versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Domingo. Y oí detrás de mí una voz como trompeta que decía: yo soy el alfa, la omega, el primero y el último. Escribe en un libro las cosas que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aunque uno quisiera, hermanos, identificarse con una iglesia en particular, decir, bueno, yo soy esto, en las demás iglesias encontramos a veces características no muy buenas, que a veces nosotros la compartimos, decimos: Señor, tu palabra me ayude a poder corregir lo que está mal, y lo que está bien, que vamos a ver más de una vez, lo que está bien. Dios no nos va a juzgar por lo que está bien, Dios no nos va a condenar, mucho menos por lo que está bien. Lo que está bien hay que seguir haciéndolo, y si podemos mejorar, gloria a Dios. Pero, hermanos, vamos a ver que Dios es justo, y las cosas que hacemos bien, Él también nos va a bendecir por ello. Ahora, capítulo 2, yo les leo así como están sentados, del versículo 1 al 7. Escriba el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos,
y que has probado a los que se dicen ser apóstoles, hoy se compartió algo también, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero, alguien decía siempre hay un pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y el remedio, arrepiéntete. Y a las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis forman una unidad bien diferenciada dentro del libro. Ustedes conocen que Apocalipsis hay personas que por ahí le dispara a leer, porque hay cosas muy complejas. Y en parte es así. Uno cuando lo va a leer, como toda la Biblia, tiene que pedirle a Dios sabiduría y que Él nos vaya iluminando. Y de acuerdo también al tiempo que uno tiene conociendo el Evangelio, porque al principio hay cosas que nos parecen un poco más difíciles de entender, pero con la gracia, la ayuda y la paciencia que nos da Dios, vamos a ir entendiéndola. Pero esto como que se sale del contexto de lo que es el resto de Apocalipsis, de las visiones y cosas que tenía el apóstol Juan. En cuanto a su contenido, tiene que ver, como dice cuando empezamos a leer el versículo 19, a las cosas que son, amén, y que sirve como esquema general de lo que es el libro de Apocalipsis. Entendemos que cada una de estas cartas está dirigida a una iglesia real que existía en aquel momento. Esto no es algo ficticio. Vamos a ver que la iglesia de Éfeso, por ejemplo, la que estamos considerando en este rato, es una iglesia que estuvo el apóstol Pablo 2 o 3 años de su vida dedicándole parte de su ministerio, no solo a que se conviertan las almas, sino a instruirlos en la palabra, con la gracia y la sabiduría de Dios, para que ellos puedan, al estar Pablo ausente de ellos, mantenerse firmes y fortalecidos en la palabra y en la doctrina de Cristo. A la iglesia en Éfeso Dios les felicita porque odiaban las cosas que él odiaba, pero sin embargo les reprocha que habían dejado su primer amor. Esto es como un resumen, después vamos a entrar en eso. Eran por lo tanto una iglesia que odiaba lo malo, pero no amaba lo bueno. En cambio, en la iglesia de Tiatira ocurría lo contrario. Esto es un resumen de las 7 iglesias. En ella había amor, pero no expresaba ningún tipo de odio frente al pecado. Y por último encontramos la iglesia de la Odisea, en la que no había ni amor ni odio. No eran, dice, ni frío ni caliente. ¿Y qué dice Dios? Porque uno dice, hay gente que piensa que si no se compromete con nada, está bien, como que uno puede ser neutral. Y en algunas áreas de la vida, tal vez si uno es neutral no pasa nada. Pero en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo bíblico, no podemos ser neutral. Amén. Delante de Dios, ¿somos o no somos? La Biblia dice que antes de que Cristo perdone, el Señor perdone nuestros pecados, que nos arrepientamos, estábamos, como dice, muertos en delitos y pecados a los ojos de Dios, espiritualmente. Si nuestro espíritu no estaba en comunión con Dios, estaba muerto. Es decir, que espiritualmente estábamos muertos. Pero de ahí dice que el vino nos dio vida y pasamos de un extremo al otro. De un extremo al otro, porque la Biblia dice que pasamos de las tinieblas y del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, de Jesucristo. Ese es el caso. En Esmirna el diablo iba a echar a algunos en la cárcel y serían encerrados por 10 días. En cambio en Filadelfia Dios se presenta ante ellos como el que tiene la llave y abre y ninguno cierra. Los creyentes de la iglesia en Pérgamo retenían el nombre de Cristo y no habían negado su fe, llegado algunos de ellos a dar su vida por su testimonio fiel. En cambio en Sardis encontramos que los creyentes ya estaban muertos, aunque tenían nombre de que vivían. ¿Se acuerdan de esa parte? Tienes nombre muy lindo, tienes nombre de que vives, te dice Dios, pero estás muerto. Que Dios nos ayude. Por eso en todas las iglesias tenemos cosas para aprender. Y en cuanto a Éfeso, no estaba todo mal, ahora lo vamos a ver nosotros. Las amonestaciones del Señor, y ustedes me van a ayudar con algunos versículos bíblicos, a cada una de estas iglesias nos sirven de advertencia, también a nosotros en este tiempo. ¿Qué dice 1 de Pedro 4:17? Su propósito en esta sección preliminar es hacernos notar que el juicio de Dios va a comenzar siempre por su propia casa. 1 de Pedro 4:17 y alguien busca 1 de Corintios 11:32. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y primero comienza por nosotros,
¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dios nos ayuda, hermanos, amén, a esa palabra. Porque a veces uno piensa, bueno, que Dios se encargará de juzgar el pecado de la gente de fuera. Pero hermano, dice la Biblia, el juicio primero comienza por la casa de Dios. Porque Él lo que quiere, el que dice en la Biblia justamente por aquí, el que es inmundo sea inmundo todavía, ¿cierto? El que es santo, que dice después, bueno, santifíquese todavía. Es decir, Dios no va a obligar a nadie. Amén. Y el que es justo practique la justicia todavía. Gloria al Señor. Él quiere que su iglesia sea purificada del pecado para que pueda soportar las pruebas venideras y también para que no sea condenada con el mundo. Primera de Corintios 11:32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Amén. La idea del mundano o del que no conoce la palabra o del que no le cree a la palabra de Dios es que Dios es un Dios que disfruta juzgar o que disfruta castigar. Y nosotros que conocemos a Dios, su carácter, dice en el libro de Lamentaciones, hermanos, que el Señor se compadece de nosotros. Incluso en medio del juicio y del castigo, Dios tiene misericordia del ser humano. Por eso estamos acá. Si Dios aplicaba a nuestras vidas juicio sin misericordia, ¿qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de nosotros? Pero Dios tuvo misericordia, porque dice la palabra, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Amén. No solo con la verdad, a veces nosotros vamos con la verdad, claro, la verdad es poderosa, pero la verdad por sí sola y la verdad sin misericordia es peligrosa, porque así fue Dios con nosotros. Jesús es la verdad, pero Jesús es misericordia también. Amén, gloria al Señor. Vamos a ver algo sobre la ciudad de Éfeso, donde estaba la iglesia a la que se le dirige esta carta. Aunque Pérgamo era oficialmente la capital de la provincia de Asia, Éfeso era su mayor ciudad. En ella se encontraba la sede de los tribunales de gobierno proconsular, según dice también Hechos capítulo 19, 38. Alguien busca para después el mismo pasaje, Éxodo 19, 35. ¿Le dije Éxodo? Hechos 19, 38. Sí, a Pablo no lo vamos a encontrar en Hechos 19. Y Hechos 19, 35 y Hechos 19, 19. Pero primero, Hechos 19, 38, para ver que lo que estamos dando es con base bíblica. Pasaban muchas cosas en Éfeso y nos ayuda a entender que siempre las ciudades grandes y movidas durante la historia ha sido así, y en la actualidad también es donde se mueve de pronto algo bueno, pero se mueve lo malo también. Usted conoce las grandes ciudades del mundo, a veces son reconocidas también por la inmoralidad y todas las cosas malas. Y lo mismo pasaba en la antigüedad, más donde había lugares de idolatría como pasaba en este lugar. ¿Qué dice Hechos 19, 38? Amén, eso pasaba en la ciudad de Éfeso. En el tiempo en que Juan escribía, era un gran puerto del mar situado cerca de la desembocadura del río Caistro. Este hecho la convertía en la puerta de Asia. Imagínense el movimiento en aquel lugar. Y en esos lugares, hermano, está bueno cómo Dios siempre ha levantado creyentes. ¿No les pasa? A veces uno ha escuchado decir, de pronto el interior es una forma, he escuchado a alguien decir en Montevideo, qué difícil se hace por la vida, por el movimiento, porque todo es más lejos, para los jóvenes, para esto, aquello, pero hermano, siempre Dios ha levantado gente aún en los lugares más complicados, en los lugares más difíciles, incluso de más pecado, porque la Biblia dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Desde la perspectiva religiosa se destacaba el culto que se rendía a Artemisa, a Diana de los Efesios. Hechos 19:35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Amén. Imagínense la idolatría en un lugar como este. Su templo fue el templo griego más grande jamás construido, llegando a ser considerado como una de las 7 maravillas del mundo.
no solo para la gente que vivía en el entorno, sino cuántos venían como turistas de otros lugares, es decir, que era un centro de idolatría también aquel lugar. Pero recuerden, cuando abundó el pecado también sobreabundó la gracia. Pero entre los efesios tenían también mucho arraigo a las artes mágicas. Hechos 19:19. Todo esto pasaba en el entorno de la iglesia de Éfeso, hermanos. Ese era el entorno que ellos vivían, ese era su contexto, para que veamos que siempre a los hijos de Dios les ha tocado convivir en ambientes complicados y difíciles, pero se puede marcar la diferencia porque dice la Biblia que somos nosotros como luminares en este mundo. Amén. Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los griegos y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Amén. Qué lindo sería estar en ese momento, ¿no es cierto? Cuando se convertían, venían de a montones, el apóstol predicando, los siervos del Señor allí, y la gente que estaba incluso involucrada en la magia, en la brujería, en todas esas cosas, tiraban sus libros de magia y venían a entregarse al Señor, a rendirse a Dios, a abandonar esa vida de pecado, hermano, porque no hay imposible. A veces uno piensa, no, esta persona que estuvo de pronto involucrada en la magia negra, en tantas cosas, ¿no es cierto? Y en cosas pecaminosas, terribles, pero hermano, Dios tiene misericordia y para Dios no hay nada imposible, puede rescatar esas vidas también. Amén. En Éfeso se celebraban los juegos atléticos más famosos de Asia, que atraían a personas de toda la provincia. En cuanto a la iglesia en Éfeso, debemos decir que tuvo grandes privilegios espirituales. Lo que hablamos al comienzo, fue establecida por el apóstol Pablo. Hechos 19 del 8 al 10, ¿alguien puede leer? Fue establecida por el apóstol Pablo, que pasó en aquella ciudad más de 2 años. Hechos 19 del 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Pero no fue un terreno fácil para el apóstol. No fue un terreno fácil, entre comillas, para el evangelio. Pero hermano, Dios tiene el poder. Amén. Por eso Pablo tenía una convicción tan grande en el evangelio que él decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque ¿qué es el evangelio? Es poder de Dios, porque esas vidas que están tan atadas no pueden llegar, hermano, con teología de un lado y del otro, tienen que llegar con el poder de Dios. Y Pablo a los Corintios, cuando les predica, dice, yo fui a ustedes, dejando a un lado todo mi conocimiento humano, si se puede decir, pero yo fui a ustedes con temor y temblor. Pero dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Y yo no traté de convencerlos ni con filosofía, ni con psicología, ni nada de eso, sino estuve delante de ustedes con temor y temblor, y dice, con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Para que la fe de ustedes no esté fundamentada en la sabiduría mía o de los hombres, sino otra vez en el poder de Dios. Amén. Y el Evangelio no ha cambiado, sigue siendo igual. Gloria al Señor. ¿Les di una cita para leer? Ahora se la doy. Hechos 18 del 24 al 26. Estamos siempre cerca. Porque saben, hermanos, que también por esta ciudad pasaron grandes predicadores y maestros de la época. Timoteo residió allí por algún tiempo. Y también estuvieron Aquila, Priscila, ¿se acuerdan? Aquellos amigos de Pablo que hasta compartían el mismo oficio de Pablo. ¿Cuál era el oficio de Pablo? Hacía tiendas también. Amén. Gloria a Dios. Y Apolo estuvo por ahí, que fue un gran predicador. Y ahí busca también 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Hechos 18, 24, 26. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor, que siendo el espíritu poderoso hablaba y enseñaba recientemente lo concerniente al Señor, porque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar del ruego de la sinagoga, de los cuales Moisés, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Amén, gloria a Dios por Apolo, un hombre de Dios que tenía mucho conocimiento, pero dice que conocía hasta el bautismo de Juan.
y lo encuentran con la gracia, la sabiduría, el amor de Dios. Priscila y Aquila lo ayudan, le empiezan a enseñar más sobre el Evangelio de Cristo, hasta que después también fue un gran predicador que ayudó a la iglesia primitiva. Gloria al Señor. 1 Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Amén. Gloria al 1 Timoteo 1:3. Gloria al Señor. Y hay una tradición también, hermanos, que dice que el apóstol Juan vivió en ese lugar. Cuando hablamos de tradición, estamos hablando en parte de la historia y algún otro tipo de tradición que según la historia se cree que tal persona vivió ahí. Usted ha escuchado de pronto que según la tradición los apóstoles casi todos murieron martirizados. Todos tenemos el fundamento bíblico, que es lo que creemos que es seguro. Después, a alguno le puede servir algún otro tipo de información histórica. Lo mismo pasa con el profeta Isaías, que seguramente murió aserrado, y otros siervos del Señor, pero eso son tradiciones. ¿Pudo ser cierto o no? Lo que nosotros sí estamos seguros y convencidos de lo que dice la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. El saludo está dirigido, dice, al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Cuál era el ángel de la iglesia en Éfeso? Al pastor de aquel momento. Amén, de la iglesia de Éfeso. Cuando habla del ángel del pastor, está hablando, el ángel de la iglesia está hablando del pastor en ese tiempo en Éfeso. Lo mismo pasa en las diferentes iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Lo mismo pasa en Pérgamo y en diferentes iglesias. Gloria al Señor. El mensaje proviene del Cristo glorificado, y eso es lo importante. Nosotros decimos, ¿quién escribió el libro de Apocalipsis? Juan. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? No lo sabemos. ¿Quién escribió el libro de Hechos de los apóstoles? Lucas, el médico amado. ¿Quién escribió el libro de Lucas? Lucas. Pero hermano, lo que vamos es que el autor intelectual siempre ha sido ¿quién? El Espíritu Santo. Es verdad, y está bien que digamos quien escribió Apocalipsis fue el apóstol Juan. Pero hermano, el autor intelectual fue el mismo Espíritu de Dios, fue Dios mismo. Es decir, que esta palabra ha nacido en el corazón de Dios. Y estos mensajes a las 7 iglesias nacieron en el corazón de Dios, pensando en la iglesia de la actualidad, de aquel tiempo, de hace 2000 años atrás, pero también pensando en usted y en mí, y en los que íbamos a componer el cuerpo de Cristo en pleno 2025-26. Que Dios nos ayude. Amén. Gloria al Señor. Jesucristo se nos presenta aquí, dice en 1:13, andando entre las iglesias. Amén. Gloria al Señor, y que Dios nos ayude, porque así anda Cristo en medio de nosotros. Amén. Y mientras se mueve en medio de la iglesia, Cristo sostiene con firmeza a los pastores en su mano, como hablamos al comienzo. Como ya hemos mencionado, Él juzga a su iglesia antes de proceder a juzgar el mundo. Y al fin y al cabo, lo que nos debe importar es su veredicto. De nada sirve que una iglesia sea alabada o despreciada por los hombres. Lo que realmente importa es lo que Cristo piensa de cada iglesia. Y lo mismo, hermano, individualmente. Porque individualmente somos iglesia también. Amén, componemos la iglesia de Cristo. Importa lo que Cristo diga de nosotros. Esto no quiere decir que yo afuera viva como quiera, porque a mí el que me juzga es Dios. Así lo tergiversan hoy día mucha gente, hasta muchos religiosos. Pero tenemos que andar, como dice Pablo, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Cristo. Que Dios nos ayude. En estas cartas, siempre que es posible, se alaba a aquellas iglesias que más tarde van a ser reprendidas por algún defecto. Y siempre me acuerdo cuando nos enseñaban en el seminario sobre el libro de Corintios. Usted sabe que la primera carta de los Corintios es una carta fuerte. ¿Se acuerdan de esa carta más o menos? O un pantallazo. Le va a decir cosas bastante duras, que era la realidad. Sin embargo, ¿cómo empieza la carta? El apóstol empieza con un saludo y destacando cómo ellos habían crecido y los dones espirituales y muchas cosas que había en la iglesia. Porque, hermano, lo que está bien, como decía al comienzo. Amén. No es que todo lo que yo hago está mal, no. Lo que está bien tenemos que tratar de seguir haciéndolo y tratar de mejorar para la gloria de Dios. Pero las cosas que están mal tenemos que dejar que Dios nos ayude para poder corregirnos, para ser mejores hijos, amén, y para ser como Dios quiere que nosotros seamos. Gloria al Señor. Lo primero que dice la palabra es: yo conozco tus obras. Lo primero que dice este mensaje: yo conozco tus obras.
y tu arduo trabajo, dice. El Señor conocía la iglesia de Éfeso. El Señor conoce la iglesia de Tacuarembó. El Señor nos conoce individualmente. Al menos, hermanos, aunque nadie sepa de que nosotros en el fondo estamos luchando contra algo que por la misericordia de Dios hemos permanecido y hemos perdurado y estamos, Dios sí lo conoce. Amén. Dios conoce cada lucha que tenemos nosotros. Porque, hermano, la verdadera lucha la vive cada uno en su interior. Delante de Dios, cada hermano, hay cosas que a uno no le cuesta y a otro le cuesta tremendamente. Pero después pasa lo opuesto en otros casos. Y cada uno de nosotros lucha, hermano, en la vida cristiana, como hoy compartía Felipe, pelea la buena batalla de la fe. Porque luchamos contra muchas cosas, contra el mismo infierno, contra Satanás y contra nuestra propia carne. Luchamos contra nuestro egoísmo para que no vuelva a resurgir como antes, ¿cierto? Luchamos contra la envidia, contra los celos, el resentimiento, porque queremos mantener un corazón limpio delante de Dios. Y porque queremos servir a Dios y porque no queremos perder el gozo que Dios nos ha dado. Y no queremos perder todo lo bueno que recibimos de Dios. Entonces estamos luchando. Y Dios ve que todo eso en algún momento trae desgaste. Por eso volvemos a renovarnos en Dios. Por eso hoy cantamos, Cristo es la peña de Oreb que está brotando. No porque un día nos convertimos y así Dios nos ministró, sino que todavía lo necesitamos. Ellos habían tenido que hacer un gran trabajo, llegando a estar exhaustos para enfrentar a algunos falsos apóstoles. Había en aquel tiempo y hoy se multiplicaron. Esto les había llevado a agotar toda su reserva de energía. Luchar contra ellos había exigido a tal punto, hermanos, que tal vez se les habían acabado su fuerza por eso mismo. Después dice también, yo conozco tu paciencia. No se trata de la resignación que acepta lo que venga y agacha la cabeza sin oponer resistencia, sino más bien lo que aquí se escribe es una actitud valerosa que acepta el sufrimiento y las pérdidas sin hundirse ni abandonar. Amén. Eso es lo que Dios bendice y lo que Dios premia. También dice que no puede, todo esto es bueno lo que estaban haciendo, que no puede soportar a los malos. Expresa el celo de los efesios en su cuidado de la disciplina dentro de la iglesia. Porque, hermanos, hay lugares que entra cualquiera y, hermanos, si viene con la Biblia bajo el brazo, que venga, que nos predique, que nos diga. Y que Dios nos ayude, tenemos que marcar la diferencia. Amén. Tenemos que marcar la diferencia. Y no todo es de Dios, aunque a veces parezca, hermano, porque dice la Biblia, el mismo apóstol Pablo dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Y el apóstol Pablo advirtió muchas veces que iban a entrar, que creo que lo vamos a repasar ahora, van a entrar falsos apóstoles disfrazados como ovejas, pero dice que son lobos rapaces, que se meten y se quieren infiltrar para hacer daño al rebaño de Cristo. Y dice además que has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. ¿Saben que desde el antiguo pacto, desde el Pentateuco, Dios le decía a su pueblo, si quieren ver si este profeta es de Dios, bueno, se va a cumplir lo que profetiza? ¿No es cierto? Lo mismo en este caso con los apóstoles. Y hoy en día, ¿cuántos de estos famosos, hermanos, yo he visto, y no voy a mencionar tanto, pero algunos sí, que han dicho de los huracanes y de tal cosa? Hace poco creo que era, no sé si Maldonado, el apóstol, entre comillas, grande Maldonado, había dicho algo de un huracán, hermanos, que no iba a pasar. Hermanos, el huracán era razón con todo. Y con otras cosas. Nosotros podemos orar, pero no somos quienes para ordenar a Dios que haga tal o cual cosa. No tenemos esa potestad. Dios es soberano y Dios sabe lo que hace y lo que permite que suceda a veces. Porque no quiere decir que las cosas que pasen porque Dios realmente lo quiso así, sino que Dios permite muchas veces por la misma rebeldía de la humanidad. Pero ¿cuánto de esto, hermano, que profetiza una cosa a la otra y después no se cumple? Y después la gente a veces se llega a resentir con Dios porque no se cumplió lo que tal profeta o apóstol ha dicho. Hermano, si no se cumple es porque no fue Dios directamente. Amén. Y así sencillamente tenemos que nosotros diferenciar. Jesús dijo, por sus frutos los conoceremos. Ahora dice también, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y esto último es fundamental, no has desmayado, es decir, no te entregaste, no se rindieron. Esta lucha que tenían los cristianos en Éfeso, los efesios, se habían mostrado trabajadores incansables, a quienes las dificultades no les habían hecho desmayar en su celo por el Señor. Y qué lindo, hermano, en el buen sentido, celar las cosas que son de Dios. ¿Se acuerdan cuando llegó Jesús en aquel lugar y vio que
la casa del Padre Celestial, y no era algo que solo él tenía que sentir, los demás que amaban a Dios tenían que sentir lo mismo. Que empezaron y vieron que en el templo había esas cosas, y en el templo había, pero reverencia lo que menos había, vendían cosas, usaron el templo como comercio. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, porque ese celo lo llevó a Jesús a enojarse que volcó las mesas porque él tenía esa autoridad, y la Biblia cita las palabras del Antiguo Testamento: el celo de tu casa me consume. Y los apóstoles, los discípulos, en ese momento que todavía no estaban con su entendimiento totalmente abierto, iluminado por el Señor, pero ya se dieron cuenta que se cumplía la palabra, que el Hijo de Dios tenía celo por las cosas santas del Padre Celestial. Esto no puede pasar acá, decía Jesús, y volcó, ¿no es cierto? Entonces que Dios nos ayude a nosotros, hermano, que sintamos celo por las cosas que son de Dios. Amén, gloria al Señor. No puede soportar a los malos. Una vez que los impostores eran puestos al descubierto, mostraban un absoluto rechazo hacia ellos. Gloria al Señor, aleluya. Quiero resumir un poquito para no extendernos. Observamos también que los creyentes de Éfeso habían cuidado de poner en práctica la exhortación que Pablo les había hecho en Mileto cuando los reunió. Alguien puede leer Hechos 20. Yo voy también porque vamos a resumirlo. Es muy fuerte la advertencia que deja Pablo en este pasaje, la exhortación más bien. Creo que lo voy a leer yo porque lo vamos a resumir un poquito para no ser tan largo. Hechos 20. Desde el 25 vamos a leer. Es muy lindo anteriormente porque Pablo muestra cómo ha servido con temor delante de Dios. Y estaba dispuesto porque le advertía el Señor, lo preparaba que iban a esperarle muchos azotes y castigos de parte de los romanos y demás. Pero él dice: yo de ninguna cosa hago caso, dice el versículo 24, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Mire esto: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y esto es más fuerte todavía, el 30. A los líderes, a algunos líderes les dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Qué tremendo, hermanos. Y dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Qué momento fuerte habrá sido para aquellos hermanos y consiervos del apóstol Pablo en ese momento de despedida. Él les está diciendo: alguno de ustedes no me va a ver nunca más, no es como ahora, tan fácil para acceder a otros lugares, hermanos. Pero lo otro que les dice, aparte de que no los van a ver más, era que de algunos de ustedes se van a levantar enemigos del Evangelio. Entonces será hoy no para tener miedo y estar como a la defensiva por todos lados, sino para que siempre nos aferremos a la palabra de Dios y dejemos que Dios ilumine nuestro entendimiento para que no seamos engañados. Porque se siguen levantando, pero no es para que tengamos miedo. Si nos aferramos a la palabra, dice Dios que su Espíritu nos guiaría a toda la verdad. No va a dejar que seamos engañados, a menos que nosotros lo permitan. Pero no es la voluntad de Dios que caigamos en el error. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Ante estos peligros, Pablo les rogó que guardaran el rebaño que el Señor había ganado a precio de su propia sangre. Y en esta carta de Apocalipsis vemos que los ancianos de Éfeso habían seguido fielmente las instrucciones de Pablo. Ellos se habían entregado totalmente a librar a la iglesia de estas falsas doctrinas y prácticas. Una de ellas era las de los nicolaitas. Amén, que tal vez no se sabe a ciencia cierta lo que hacían, pero era una doctrina de error.
Y había muchos casos en aquel tiempo en que se infiltraban doctrinas en que creían que, por ejemplo, no tenía nada que ver la vida secular con lo espiritual, entonces podían vivir y pecar, hacer lo que quieran, porque lo otro era aparte, como que lo del cuerpo no pasa al plano espiritual. Pero hermano, recuerde que la Biblia dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Sin embargo, todos los que los cristianos de Éfeso estaban haciendo bien, no excusa lo que estaban haciendo mal. Y el Señor les iba a hacer un serio reproche por eso. El problema era que ellos se habían concentrado tanto en odiar lo malo que se habían olvidado de amar lo que el Señor ama. Y es una buena oración decirle: Señor, yo quiero odiar lo que tú odias, aborrecer lo que Dios aborrece, porque el cristiano puede odiar a las personas, no, pero actitudes sí, ¿cierto? El Señor Jesús, cuando estaba y comía con fariseos y con pecadores de distinta índole, amaba sus almas, él hacía eso para ganarlos, pero el Señor aborrecía las actitudes, aborrecía el pecado. No es que Él aceptó todo como que está bien. De hoy día lo mismo, cuando hay frases que a veces son como un arma de doble filo, cuando dice: el Señor te acepta así como sos. Bueno, te recibe así como sos, pero después tiene que transformarte, porque no te puede dejar como estás, porque Dios no puede aprobar tu pecado ni el mío. Amén. Entonces nos acepta, nos recibe como somos, pero no nos deja así, nos tiene que transformar. Y nosotros tenemos que dejarse transformados por el Señor. Lo que le dice exactamente es que ellos habían dejado su primer amor. Tal vez se refiere al primer entusiasmo que tenían cuando descubrieron el amor de Dios y se convirtieron. ¿Se acuerdan ustedes? Eso tiene que pasar. Uno se convierte y, hermano, primero sale despedido por todos lados, porque queremos que otro experimente lo mismo, que otros conozcan el amor de Dios. Y si alguien no lo ha experimentado, es tiempo que lo experimente. Amén, porque es un entusiasmo maravilloso. Quizá con el paso del tiempo la primera generación de creyentes habían muerto, porque habían pasado años, y los nuevos convertidos ya no tenían el mismo celo por las cosas de Dios. Esto ha pasado en otros casos. Cuando estaba, yéndonos muy para atrás en el pueblo de Israel, cuando estaba Moisés, después sucede Josué, un hombre de Dios también como lo fue Moisés, pero después muere Josué y dice en el libro de los jueces que se levantó una generación que no conocía a Josué, que no conocía o no se acordaba o no sé de las cosas que Dios había hecho. Y esa generación fue una generación complicada, bastante complicada, y así le fue. Qué importante es que tengamos experiencias con Dios y que conozcamos el Dios de quien hablamos, porque está muy lindo. Hay personas que tienen mucha facilidad para hablarle a otro, pero ni ellos mismos han experimentado la gracia de Dios en sus vidas. Para hablar, hermanos, con todo, no solo con entusiasmo, sino con la gracia y el fervor que Dios nos da, con la convicción que Dios nos da. Eso pasa cuando uno tiene una conversión real, cuando uno tiene, hermano, una experiencia clara de salvación. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Podríamos pensar que muchos creyentes eran hijos de creyentes que se habían criado en la iglesia y habían llegado a asumir el evangelio sin tener una experiencia de conversión auténtica. ¿Saben que eso es una posibilidad, hermano? Y está bueno analizarlo de esa forma. Hoy día pasa lo mismo. Hay personas que se han criado en la iglesia, nacieron sus hijos en la iglesia, pero hasta una edad bastante avanzada no han tenido una experiencia ellos personal. Porque usted le puede transmitir la palabra de Dios a su hijo, pero si su hijo no abre realmente su corazón, es cierto, no es una bendición que lo pueda hacer, pero no quiere decir que lo va a convertir en cristiano. Amén. Puede referirse también a que ya no se amaban entre ellos como lo hacían antes, o que no amaban las almas perdidas ni se preocupaban por predicarles el evangelio. Tal vez muchas de estas cosas pueden ser, o todas juntas también. Es como Jesús dijo, que por haberse multiplicado la maldad, ¿qué iba a pasar? El amor de muchos se enfriará. ¿Qué amor? Y muchas clases de amor. El amor por el Señor primeramente, pero el amor entre los hermanos de la iglesia, el amor por las almas perdidas. Ese amor se enfrió. El amor que debe haber entre las personas, ¿no es cierto?, en el mundo. Eso se ha perdido tremendamente, porque hay gente que de pronto no es cristiana, pero tenía ciertas actitudes de respeto hacia los demás. Cada vez se está viendo menos. Todas esas cosas van a pasar y están pasando, de hecho. Jesús lo había anunciado. Gloria al Señor. Sin duda todas estas posibilidades podrían ser ciertas e indicarían que algo grave estaba ocurriendo entre ellos, en la iglesia de los Efesios. Pero pensando en la causa principal del problema, debemos recordar de que Jesús respondió
cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, amén, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios nos ayude. ¿Cómo pudo pasar que llegue a esta situación la iglesia de los Efesios? Como hemos visto, ellos habían luchado mucho para mantener la sana doctrina frente a los falsos apóstoles. Y uno de los peligros de esta lucha, en algún caso, puede ser que los creyentes se centren en cuidarse de la falsa doctrina y dejen de lado el amor. Y recuerden lo que dice Pablo en 1 Corintios 13. El amor tiene que ser lo más importante en nuestras vidas. Podemos hacer esto, aquello, yo puedo ayudar a los pobres, hacer de todo, pero si no tengo amor, dice, no sirve de nada. Amén. Habían trabajado arduamente para mantener la santidad dentro de la iglesia, pero esto puede derivar en ocasiones a irse a un extremo, y que Dios nos ayude también a nosotros de descuidar el primer amor por el Señor. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Ya vamos a ir terminando. Gloria al Señor. Hay un llamamiento al arrepentimiento. En primer lugar, les hace un llamamiento al arrepentimiento y a continuación les advierte de las consecuencias que tendrían para la iglesia si no obedecieran. ¿Qué dice capítulo 2, versículo 5 de Apocalipsis? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ya la primera prueba, el Señor vendrá pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Amén. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Ya las primeras obras, dice, pues si no vendré pronto a ti. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Para llegar a un correcto arrepentimiento debían seguir 3 pasos. Primero, recuerda de dónde has caído. Había que identificar el problema. Debían recordar su primer estado. El primer paso para llegar al arrepentimiento es darnos cuenta de que hemos perdido algo. Y para ello es útil recordar dónde estábamos. Quizás habían ido deslizando poco a poco sin advertir lo que les estaba sucediendo. Vieron que el enemigo es astuto. El día pastor Ampaisando estaba enseñando en Corintio y que decía: no ignoramos sus maquinaciones. Y habla cuando el apóstol le dice a la iglesia: temo que así como la serpiente con astucia, dice, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna forma extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, que el enemigo con astucia, ¿qué es algo que viene con astucia? Si decimos que esa persona es muy astuta o viene con astucia, es que busca la vuelta, tiene estrategia, pero para hacer mal. Así es el diablo. Si le damos lugar, cuidado de nosotros. Pero si nos fortalecemos en Dios y le pedimos a Dios su misericordia, que nos guarde, que nos libre del mal, el Señor no nos va a dejar caer en sus manos. Amén. Gloria al Señor. Todavía estaba en sus memorias el íntimo compañerismo que habían disfrutado en el pasado con Dios y con los hermanos. ¿Se acordaban de eso? Uno sabe, hermano, y Dios nos recuerda a dónde uno tiene que volver. Lo que hacíamos mal antes no lo hacemos más, pero había algo que hacíamos bien, que lo dejamos de hacer, ahí tenemos que volver. Capaz que antes orábamos más y ahora me acostumbré a una vida más light, como se dice. Antes capaz ayunaba y lo hacía más seguido. Ahora, ¿para qué tanto si no es tan necesario? Es muy necesario. ¿Cuántas cosas que antes hacíamos que no era todo mal? Hay cosas que estaban bien, cuántas actitudes que teníamos, ayudábamos a otros y ahora decimos, ¿por qué no lo hago más? A veces hay desilusión, alguien nos falla y uno deja de hacer las cosas, pero si las hacemos para Dios, tenemos que seguir haciéndolas. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Como la enseñanza que tenemos del hijo pródigo, la parábola de San Lucas 15. No vamos a ir ahora, pero San Lucas 15, 17 al 18. ¿Se acuerda cuando él malgastó todo? Después que se perdió, que malgastó todo lo que su padre le dio, que le correspondía, pero no era para ese momento. Y después que vive perdidamente, se empieza a acordar. Después, hermanos, que a veces uno demora en reaccionar, el ser humano es así. Después se pone a pensar, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, dice. Y él se acordaba lo bien que vivía antes, hasta los peones de mi padre están viviendo mejor que yo, que soy el hijo. ¿No es cierto? Y después dice, ¿qué voy a hacer? Me voy a levantar y voy a ir a mi padre y voy a decir: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aceptame como uno de tus jornaleros, le dice. Estoy dispuesto hasta eso porque al menos comida tengo. Porque sabía que en la casa del padre, como él dijo, había abundancia de pan. Recordó esas cosas.
y tomó la decisión de volver a su padre. Lo segundo es arrepiéntete. Primero era recordar dónde había caído, después arrepiéntete, debían arrepentirse. Esto implica una terminante ruptura con el mal que les llevaba a hacer las primeras obras. De nada sirve reconocer un problema si no se hace algo concreto para resolverlo. Y el arrepentimiento es el primer paso en la dirección correcta. Yo sé que estoy mal hecho, sí, está bien, sé, lloro mi pecado, lloro mi situación. Pero después, ¿cuál es el siguiente paso? Es hacer algo para revertir esa situación. Es dar un giro. Mi hermano, mi cuñado Ricardo, hay un mensaje que él tiene 180 grados, porque a veces uno dice 360 grados y vuelve al mismo lugar. 180 grados, yo iba para allá, pero ahora giro y voy para el otro lado. Es un cambio de actitud radical. Y después dice, haz las primeras obras, debían cambiar. El arrepentimiento que no nos conduce a un cambio de vida no es auténtico. Amén. Que Dios nos ayude. La iglesia debía saber que podía arrepentirse y volver a su estado inicial, pero si no lo hacía genuinamente, Dios le dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué serían las primeras obras de esta iglesia? Imagínense con esos 3 años con el apóstol Pablo. Yo me imagino que era un fuego. Al tercer año ya se habían levantado líderes, había muchos obreros, las almas se convertirían. Sería un mover de Dios muy lindo. Pero se ve que pasaron años, varios años, tal vez 20, 30 años. ¿Y qué pasó con esa iglesia? Tenían que recordar cómo era el estado inicial, cómo era cuando ellos tenían de verdad experiencia con Dios y vivían cerca de Dios. Amén. Pero la advertencia es, si no es genuino su arrepentimiento, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. La seriedad de estas palabras nos hacen ver la peligrosa situación en que se encontraban. No podían continuar por más tiempo por la misma senda. De otro modo sería un desastre espiritual que les llevaría a perder su condición de iglesia del Señor. Y ya terminamos, pero me hace recordar la parábola de los cimientos. Vieron que Jesús dice, el que me escucha las palabras y no las hace, le compararé como el corito que cantamos los niños siempre. El necio que edifica sobre la arena. Edifica, muy lindo, muy fácil, muy rápido, porque edifica sobre la arena, no tuvo que trabajar en el cimiento. Los hermanos que están en la construcción saben qué trabajo da, hasta buscar la firmeza, y lo hizo muy fácil arriba de la arena. Pero ¿qué dice? Viene lluvia, viene viento, viene la inundación, dice, y le da contra la casa. ¿Y qué dice después? Que siempre me queda esa parte, fue grande la ruina de aquella casa. Representa una persona esa casa, ¿cierto? Y es grande la ruina de mucha gente que no le quiere hacer caso a la palabra de Dios. Sin embargo, el otro que edifica sobre la roca, que simboliza a Cristo, busca la firmeza, está acostumbrado, se cansó de vivir siempre siendo llevado de un lado para el otro, pero hay que estar sólido y firme en la misma presencia de Dios. Y ese que edifica sobre Cristo, se edifica sobre la roca, le pasa lo mismo. Vienen los problemas también, porque les pasa lo malo y lo bueno. Vienen problemas, lluvia, viento, inundación, pero esa casa dice no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Que Dios nos ayude a nosotros. ¿No? ¿Cuánta vida vemos en la ruina hoy en día por no haber hecho caso a la palabra del Señor? Y por último, un llamado a escuchar la voz del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Ahora debían escuchar de verdad, de una forma diferente, como lo estaban haciendo o no lo estaban haciendo desde hacía mucho tiempo. Al que venciere, dice Jesús, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Nos recuerda nuevamente que la vida cristiana es una vida de lucha continua. Amén. Entendemos de que se trata de vencer el pecado. Y en el caso concreto de los efesios, ellos debían arrepentirse de su estado de esterilidad espiritual para recuperar su primer amor. Qué lindo, hermanos. Que Dios nos ayude. Amén. Ese es el mensaje de Dios para nosotros. Era para la iglesia en aquel tiempo, pero como habla aquí, el que anda en medio de la iglesia tiene el mensaje para nuestras vidas. Gloria al Señor. Aunque nuestras responsabilidades sean muy grandes, aprendamos a descansar en la mano de Cristo y dejar la responsabilidad final sobre Él. Amén. Hay cosas que pasan, a veces hay cosas fuertes, y a veces hay cosas más fuertes, pero se puede tomar de la mano del Señor. Dios no nos deja solos. Amén. Su Espíritu está en medio de nosotros. Y como es aquí, el que anda en medio de la iglesia, el que camina en medio de nosotros, nos da este mensaje. A veces es un mensaje fuerte, pero si Él está en medio de nosotros, y si Él está con nosotros, vale la pena tomar como desafío el mensaje de Dios. Y Señor, yo quiero ser obediente a tu palabra. Ayudas. ¿Quién no tiene debilidades?
dificultades, ¿cierto? Que tenemos que fortalecer en la presencia del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y vamos a orar a Dios para que nos ayude y ministre nuestros corazones. Una vez más, Padre Celestial, gracias te damos porque un día más nos has ayudado a estudiar juntos tu palabra, Señor. Qué hermosa es tu palabra.